Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo OnePlus Ace Racing Edition, el nuevo terminal de gama media alta gaming que ha presentado OnePlus allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así hace relativamente poco conocíamos el OnePlus Ace, un gama media alta muy interesante, con prestaciones muy buenas, sobre todo aquella carga rápida de 150 vatios y como digo, un terminal muy interesante que conocimos, como digo, hace poco. Pues bien, hoy conocemos una edición especial, una edición dedicada al gaming, que ha presentado OnePlus, como digo, esta Racing Edition, una edición que va a maximizar algunas características y sobre todo va a tener un precio increíble. Como siempre, primero de todo comenzamos por el diseño, ¿no? La parte más externa, en este caso sí que es verdad que tampoco vemos mucho cambio. El principal cambio está en cómo se han colocado en la configuración de cámara, es decir, seguimos manteniendo una triple configuración de cámara, pero bueno, se ha colocado de una forma un poco más distinta. Recordad que el OnePlus 6 también se ha renombrado en otros mercados como el OnePlus 10R, lo digo porque hubo una cierta confusión, ¿no? Pero este sí que es verdad que es oficialmente el OnePlus 6 Racing Edition, que como digo, es un diseño bastante parecido, sobre todo por la parte delantera, es decir, ahí es donde menos cambios vemos. Lo principal es, si bien es verdad que a nivel interno vamos a ver que es bastante parecido, a nivel de diseño, pues bueno, esa triple configuración ha cambiado, pero tan solo un poquito, ¿no? Parece falsa, es decir, parece que sea una cuádruple, pero realmente es solo una triple, ¿no? Entonces solo tenemos 3 sensores. Pero como digo, siempre a nivel de diseño es algo subjetivo, es decir, depende de cada persona, te puede gustar más o menos, eso depende, como digo, de tu gusto. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, donde en este caso nos encontramos con un panel IPS LCD, de un tamaño de 6,59 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz tasa de refresco. Bien, primero un tipo de panel LCD no está nada mal, es verdad que si estamos hablando de un gama media alta, lo principal y lo interesante hubiera sido ver un panel AMOLED, pero como digo, cuando veáis el precio vais a entender por qué algunas características han sido, como digo yo, rebajadas bastante, pero para tener un precio muy bueno. Un panel tipo, como digo, LCD de buen tamaño, 6,59, está más o menos en el estándar del tamaño, muy buena resolución Full HD Plus y esos 120 Hz de tasa de refresco pues también están muy bien. Como digo, en general, a nivel de características de pantalla está bien. Lo que más nos sorprende, como digo, es ese tipo de panel, un LCD en un gama media alta, más o menos, porque técnicamente a nivel de potencia lo es, aunque luego a nivel de características puede que no tanto. Pero como digo, es lo único que nos extraña un poco dentro de la pantalla. El resto, buen tamaño, buena resolución y sobre todo muy buena tasa de refresco. Con lo cual, me hace un poco un balance. Siempre que hablamos de un gama media, hablamos de balance. Es decir, te vamos a colocar buena batería a lo mejor, pero una carga rápida un poco peor. Te vamos a colocar buen panel, pero a lo mejor unas cámaras peores. Siempre buscar un balance para que sobre todo a nivel de precio sea el mejor. A nivel de pantalla, pues es ese balance. Tenemos, como digo, buen tamaño, buena resolución y buena tasa de refresco, pero a lo mejor el tipo de panel no es el mejor que esperábamos, ¿no? Como digo, un poco un balance. Donde sí que no ha cambiado nada es a nivel interno, a nivel de potencia y hablando de procesador. Y es que seguimos manteniendo este MediaTek Dimensity 8100 Max. Un procesador que conocíamos también hace relativamente poco, que se estrenaba con ese OnePlus 6 o OnePlus 10R, como queráis llamarlo, y que es una versión del 8100, es decir, eso de Max no es que sea aquí el más potente de MediaTek ni nada, sino que simplemente lo que implica es que OnePlus ha decidido mejorar un poquito, ¿no? Es decir, sacar un poco más de potencia, sacar un poco más de rendimiento, sacar un poco más de conectividad, es decir, de ahí la palabra Max, maximizar todo un poquito más de este procesador, es decir, si ya de por sí el procesador era bastante potente porque pertenece dentro de la serie MediaTek dentro de los más altos, es decir, este 8100 es bastante potente, pues OnePlus ha querido hacer una versión propia ya para maximizar todo, ¿no? Es decir, mejorar un poco todas las características para que si ya era potente por sí el procesador, lo sea aún un poquito más. A este procesador lo acompañan dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como veis, pues bueno, tenemos suficiente memoria RAM, si necesitamos más o menos 8 y 12 está suficientemente bien dentro de la memoria RAM y también almacenamiento interno, pues esa versión de 128 o 256. Ya ahí como cada uno quiera elegir. Siempre comento lo mismo, obviamente si cogemos la versión de 12 GB de RAM y 256, pues vamos, si ya de por sí, me vuelvo a repetir un poco, el procesador está maximizado con una amplia memoria RAM y un amplio almacenamiento interno, pues vamos a poder ampliar un poco mejor la experiencia con este terminal. Pero ya os digo, si ya cogéis también la versión con 8 es más que suficiente. Ambas versiones están muy bien. Bien, donde también está muy bien es un apartado fotográfico. Contamos en este caso, como he dicho al principio del vídeo, con una triple configuración bastante interesante. Contamos primero de todo con un sensor principal de 64 megapíxeles al que le acompaña un gran angular de 8 y un sensor macro de 2.
Esto hay que decirlo, lo digo siempre cuando lo veo y ahora me veo un poco en la obligación de decirlo. Es una configuración bastante estándar, es decir, es lo que vamos a ver en casi cualquier gama media de hoy en día. No vamos a ver sensores de 108, no vamos a ver ultra gran angulares, no vamos a ver zoom de 5 aumentos ópticos. No, estamos hablando de un gama media. Un gama media va a tener sus prestaciones buenas. Podemos ver alguna excepción de que meta un panel OLED, de que meta un procesador muy potente, de que meta una super carga rápida como veíamos en el OnePlus 6, pero en general tiene unas prestaciones de gama media, es decir, no va a poner ultrasensores ni sensores mucho, porque eso va a hacer que se incremente el precio. Y en un gama media buscamos que tenga básicamente esa gran calidad-precio, ¿no? Es decir, que tenga calidad, porque no sean malas características, pero que tampoco sean las mejores, para que tenga un precio adecuado a sus características, es decir, buscar como siempre ese balance. Pues en este caso tenemos una configuración interesante, porque obviamente pues buen sensor principal de 64 megapíxeles, buen gran angular de 8 y buen sensor macro de 2. Pero es algo estándar, es decir, no estamos ante un apartado fotográfico magnífico de 108 megapíxeles con sensores y todo, no, para eso ya está la gama alta o gama media alta incluso. En este apartado fotográfico vemos tres sensores bastante buenos que nos van a solucionar el 90 incluso podría decir 99% de la fotografía de un gama media, pero que obviamente no esperamos sorpresa. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie perforada en pantalla, vemos un sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. Pues también está muy bien. Siempre comento lo mismo, el apartado fotográfico es el principal que habría que probar, es decir, podemos decir que de las características pinta muy bien, pero es verdad que sin probarlo, pues ahí tenemos un poco más de duda, ¿no? Podemos decirlo porque básicamente es la misma configuración que vemos en todos los terminales, pero es verdad que para tener una opinión más exacta, el apartado fotográfico siempre es el mejor o el principal que habría que probar para tener una mejor opinión. Pero de las características está bastante bien, suficiente para un terminal de gama media y lo que solemos ver hoy en día, ¿no? Con lo cual ahí sí que no tenemos ningún tipo de queja. Donde sí que ha mejorado un poco es a nivel de batería y carga rápida. En este caso, bueno, contamos con una autonomía de 5000 mAh, una batería la cual nos va a durar de sobra todo el día, es decir, una autonomía bastante buena de un día entero, y si no le damos un uso demasiado intensivo se podrá alargar más allá de un día, con lo cual a nivel de autonomía está muy bien, 5000 mAh, una batería muy grande. ¿Dónde viene la contra? Donde hablo siempre del equilibrio, de que a veces te meten una rebaja, por así decirlo. Bien, en que en el OnePlus 6 veíamos hasta 150 vatios de carga rápida, y aquí en el Racing Edition pasamos hasta los 67 vatios de carga rápida. No está mal, sigue siendo una batería muy rápida, es decir, hoy en día tenemos el concepto de rápido un poco ya ido, porque vemos que los gamas media alta meten carga rápida de 70, 80, 100 vatios, y ya cuando uno pone 67 parecen poco, pero en verdad 67 vatios siguen siendo una carga rápida muy buena y unos tiempos de carga muy buenos, sobre todo si hablamos de una autonomía de 5000 mAh, una carga rápida sí está muy bien. Obviamente, haberle puesto 5000 mAh y esos 150 vatios de carga rápida hubiera estado muy bien también, porque ya hubiera sido brutal. Pero como digo, estamos hablando de un gama media alta que busca ese balance, busca en que si te aumento 500 mAh en la batería, te tengo que rebajar la carga rápida. Ese balance, ¿no? Y aquí es donde mejor se ve ese balance de que os comento. No está mal, muy buena autonomía y buena carga rápida dentro de un gama media alta, es perfecto. Vamos, yo veo una carga rápida muy buena. Bueno, hablando un poco del resto de características, pues contamos con ColorOS 12, contamos también con Android 12, 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB tipo C, doble altavoz, etcétera, ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día y bueno, de esta gama media alta, ¿no? Un terminal muy interesante que se ha presentado allí en China, y al ser una edición especial, gaming, tal, no sé qué, es probable, si no al 100, al 95% de que se quede allí en China. A excepción de algunas sorpresas así raras, este terminal se quedará allí, ¿no? Pero aún así es importante conocerlo y sobre todo también conocer su precio, porque podrá estar bastante bien, tener buenas características, pero lo importante es su precio. Bien, como digo, se ha presentado allí en China, con lo cual tenemos precio de yuanes a euro al cambio directo, sin sumarle tasa e impuestos, que sí, en el caso que llegara de forma global, sí tendríamos que incrementarle, ¿no? Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tiene un precio de 169 euros. Un precio que, si no es el mejor, es de los mejores precios que he visto en un gama media. Obvio, claro, estamos hablando de, como digo, sin impuestos ni tasas. Probablemente si llegase a España llegaría por un precio de, supongo, que unos 200 o 105 euros de precio mínimo. Pero sigue siendo un precio muy bueno, muy adecuado para un terminal de estas prestaciones. Un procesador bastante potente, una pantalla que tiene bastante que decir, en verdad que el panel no, pero la pantalla en general muy bien.
un apartado fotográfico suficiente y una batería de carga rápida muy buena, con lo cual este precio tan bajo, entre comillas, sorprende con un terminal de estas prestaciones. La verdad que aquí OnePlus nos deja boquiabierto, ¿no? Buena batería, buena pantalla, buena cámara, un terminal en general muy bien construido y con un precio tan bajo. Ahí es con lo que os comento, OnePlus ha metido la tijera en algunos aspectos, el tipo de panel, la carga rápida, el apartado fotográfico, pues por ejemplo también, el procesador, la verdad que eso sí que lo ha mantenido, ha metido la tijera en algunos lados para conseguir rebajar muchísimo el precio, y 169 euros es un precio muy adecuado para este terminal. Con lo cual, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!